Ahora tenemos entonces el tema de separación de los dientes. Separación de los dientes. Entonces es importante que nosotros veamos este tema. ¿Por qué razón? Porque sabemos que la construcción de restauraciones mecánicamente correctas y biológicamente aceptables va a depender de una serie de procedimientos, inclusive previos a la restauración. O sea, no podemos lanzarnos a restaurar directamente las lesiones cariosas que tengamos. Y por esto es necesario de que nosotros tengamos que tomar ciertos aspectos en cuenta, ¿no es cierto? Y para esto, entonces, usamos ciertos procedimientos que van a facilitar la obtención de la forma anatómica correcta de la pieza que estamos restaurando, y así de esta misma manera vamos a evitar nosotros el realizar restauraciones con contactos proximales defectuosos, los cuales van a producir alteraciones en los tejidos de sustento y van a producir posteriormente el impacto de alimentos. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta todos estos aspectos, ¿ya? Entonces, para esto nosotros vamos a ver la separación de los dientes, que es uno de estos procedimientos para poder devolver correctamente la anatomía, forma y adecuada relación de contacto de las piezas dentarias. Vemos lo que está pasando. Ya. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que la separación de los dientes es una intervención que nos sirve para diagnóstico y tratamiento de los dientes. Siempre se va a ver complicado cuando nosotros tengamos las piezas contiguas completas, ¿no es cierto? Entonces esto hace de que la presencia de esta pieza haga que se dificulte nuestro fácil acceso, fácil diagnóstico y fácil restauración a la pieza dentaria donde vamos a trabajar. Estaríamos hablando de que esta dificultad se presenta cuando tenemos lesiones cariosas a nivel de los espacios interproximales. Entonces, por lo cual nosotros, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos nosotros es conseguir una alteración temporaria de la relación de contacto. ¿Qué queremos? Que una vez de que nosotros hemos realizado nuestro acceso, eliminación de caries, hemos devuelto la anatomía a la pieza dentaria, hemos acabado de pulido este procedimiento, ¿qué es lo que vamos a querer? Que el espacio que hemos conseguido para este procedimiento vuelva a la normalidad, como antes de que habíamos nosotros alterado este espacio, ¿ya? Entonces, aquí que tenemos como definición de la separación de los dientes, decimos que es un procedimiento que nos va a permitir conseguir una mejor visibilidad, mejor acceso a las caras proximales de los dientes cuando existe relación de contacto. Para nosotros y ustedes que ya han hecho restauraciones en clase 2 de Black, entonces seguramente, bueno, ya han tenido la experiencia de que es completamente dificultoso el poder hacer un buen examen clínico, el poder hacer un buen diagnóstico, el hacer la preparación. Tenemos la queja de que los pacientes generalmente manifiestan la incomodidad, que se les queda alimentos, que el hilo dental se queda rasgado, y si observamos clínicamente, entonces muchas veces nosotros no vamos a poder observar absolutamente nada. Entonces es por eso de que debemos nosotros utilizar estos procedimientos para hacer un buen diagnóstico, ¿ya? Ya, entonces la separación de los dientes, ¿qué nos va a permitir a nosotros? Nos permite un libre acceso a la cara proximal con fines de examen y de diagnóstico, ¿ya? Entonces, consiguiendo esta separación que queremos nosotros, vamos a poder ver más fácilmente dónde se encuentra la lesión, qué tejido abarca y el lugar exacto donde se encuentra ubicado. No podemos hacer un acceso sin saber a la adivinanza, ¿no es cierto? Entonces es por eso que debemos utilizar este procedimiento. ¿Qué más nos va a permitir el separar los dientes?
la preparación correcta de la cavidad. ¿Por qué? Porque sabemos dónde está ubicada y qué es lo que tenemos que eliminar para hacer una adecuada restauración. Restauración de la corona dentaria, vamos a hacerlo correcta y adecuadamente. La reconstrucción normal de la relación de contacto, esto es muy importante porque cuando no hemos devuelto la relación de contacto, nosotros estamos procediendo a crear una molestia mayor al paciente, mayor que el de la lesión de caries dental, porque el paciente no va a poder alimentarse adecuadamente, va a tener problemas de impacto de alimentos, va a tener completamente irritada, inflamada la papila interdentaria, cosa que no había anteriormente. Entonces, es muy importante para nosotros relación de contacto, devolver adecuadamente la relación de contacto. Y también nos permite el sostén del dique de goma. Entonces, esta separación de los dientes, como ven ustedes, nos permite 5 aspectos importantes. Libre acceso a la cara proximal, ¿para qué? Un buen examen y diagnóstico. Tenemos esto y como tenemos la separación ya realizada, vamos a poder preparar adecuadamente la cavidad, vamos a ver hasta dónde hay caries, cuando hemos eliminado completamente toda la lesión. Una vez que hemos hecho esto, entonces restaurar la lesión que teníamos, vamos a devolver adecuadamente la relación de contacto y también vamos a poder tener soportar el dique de goma. ¿Qué procedimientos tenemos nosotros para la separación de los dientes? Tenemos 2 procedimientos que nosotros podemos utilizarlos y podemos elegir cuál de estos vamos a utilizar de acuerdo al tratamiento, a la ubicación de la lesión y el cual nos facilite la técnica. Entonces tenemos un procedimiento mediato y un procedimiento inmediato. ¿Ya? Ahora, ¿de qué va a depender el que yo utilice, el mediato o el inmediato? Va a depender de la sensibilidad del paciente. Quisiera, por favor, que me digan si sensibilidad es lo mismo que tolerancia. Chicos, ¿no se están durmiendo? No, doctora. Ya, sensibilidad sería lo mismo que tolerancia, porque aquí decimos, de acuerdo a los métodos que tenemos de separación de los dientes, vamos a poder utilizar el uno o el otro. ¿Depende de qué? De la sensibilidad del paciente y tolerancia. Quisiera que me digan si es lo mismo sensibilidad y tolerancia. A ver, despierten, creo que se están durmiendo, ¿no? Doctorita, son cosas diferentes, pero que se relacionan. La sensibilidad es lo que el paciente puede llegar a sentir. En ¿Ya? cambio, la tolerancia es hasta dónde puede aguantar, por ejemplo, un dolor. Ya puede ser. A ver, alguien que esté de acuerdo con su compañero. Con Dori Diego, ¿está? Castro Torres. Castro Torres, ¿qué opinas? Si sensibilidad del paciente o tolerancia es lo mismo. Doctora, ¿Sí? sí, pero yo concuerdo con lo que dijo mi compañero, porque bueno, la tolerancia es hasta donde puede llegar a aguantar, ¿no? La persona del estímulo, y la sensibilidad es lo que, bueno, siempre va a llegar a tener, ¿no? O algo así, doctora. Ya, está bien. Vamos a tomar en cuenta esto. ¿Qué dice? La aplicación va a depender de la sensibilidad del paciente, de la tolerancia. Esto viene a relacionarse y a estar más o menos al igual que nosotros cuando queremos hacer el aislamiento absoluto. ¿Cuál es nuestra disculpa? Generalmente decimos, el paciente tiene alergia a la goma dique, el paciente es respirador bucal, no puede aguantar la goma dique, el paciente, siempre le echamos la culpa al paciente, ¿no es cierto? Y muchas veces es simplemente que nosotros nos acobardamos un poquito de hacer el aislamiento absoluto. Aquí con la aplicación de los separadores pasa lo mismo. Entonces, la aplicación de la separación de dientes dice sensibilidad del paciente y tolerancia. Aquí es muy importante que si es que nosotros vamos a
sensibilizar al paciente. Aquí estaríamos hablando de que yo concientice al paciente de que si vamos a hacer esta separación de los dientes, vamos a proceder, por ejemplo, a colocar el aislamiento absoluto, el paciente va a estar sensible, va a estar consciente de que para qué estamos haciendo, qué ventajas, qué beneficios va a obtener si se hace esto. Y si es que nosotros conseguimos sensibilizarlo al paciente del procedimiento que vamos a hacer, él va a saber qué estamos haciendo en caso de que sienta algo de dolor. Entonces, este paciente va a ser tolerante, va a tener tolerancia con el procedimiento que nosotros estamos empleando, porque lo hemos sensibilizado y él sabe de qué se trata y qué es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, sensibilidad del paciente es muy importante, no podemos comenzar a hacer nuestros procedimientos que muchas veces pueden producir dolor sin que el paciente esté enterado. Entonces, es muy importante que el paciente sepa y tenga conocimiento de qué es lo que estamos haciendo y por qué y para qué. ¿Cuál es el beneficio que vamos a conseguir si es que usamos este procedimiento? Entonces, es muy importante la comunicación con el paciente. Zona donde se actúe es muy diferente si nosotros vamos a trabajar en el sector anterior o sector posterior. Sabemos de que vamos a tener que tener mayor fuerza, vamos a tener que emplear, donde en el sector posterior, donde nos va a dificultar se nos va a dificultar el conseguir esta separación de los dientes, cosa completamente diferente si es que lo vamos a hacer en el sector anterior, donde tenemos menor resistencia. Es también importante que nosotros tomemos en cuenta el estado del periodonto, ya que estos procedimientos de separación de los dientes no podemos hacerlo en aquellas piezas donde tenemos enfermedad periodontal o tenemos nosotros movilidad de las piezas dentarias. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta estos aspectos, ¿ya? Si hubiera alguna pregunta que quieren hacer cuando yo esté hablando, tranquilamente levantan su manito y vamos a cortar para que no sea aburrida la clase, ¿ya? Aquí también es muy importante el que tomemos en cuenta la habilidad del operador. ¿A qué se refiere esto? De que a un principio, lo mismo que el aislamiento absoluto les decía, a un principio vamos a tener dificultad al hacer este procedimiento. Seguramente nos va a llevar mayor tiempo, pero eso van a ser las primeras veces que vayamos a emplear este procedimiento, pero a medida de que lo vamos haciendo más frecuentemente, se va a volver rutinario para nosotros y lo vamos a conseguir hacer en menor tiempo y vamos a trabajar en mejores condiciones. Aquí tenemos, fíjense ustedes, la separación de los dientes, lo dificultoso que se presenta el poder ubicar estas lesiones, ¿están viendo? Entonces, es difícil para nosotros y también incómodo para el paciente, porque el tener impacto de alimentos a este nivel en el sector posterior, lo mismo en el sector anterior, en los espacios interproximales, entonces es bastante incómodo, bastante molesto, por lo que debemos solucionar este problema. Entonces, decimos de que la separación de los dientes es un procedimiento que busca resultados temporarios. Yo no puedo dejar esa pieza completamente separada porque posteriormente va a dar molestias, puedo producir alteraciones graves en los tejidos periodontales. Entonces, es un tiempo únicamente, el tiempo que me va a permitir hacer un buen diagnóstico, una buena preparación, restauración, y lo que quiero es que una vez terminado el procedimiento, la pieza vuelva a la posición inicial. Entonces, busco resultados temporarios, nunca definitivos. Retirado el separador, ya sea mediato o inmediato, las piezas afectadas tienen que volver a su posición inicial. Ahora, suponiendo de que hubiera algún síntoma doloroso, alguna molestia del paciente, una vez que hemos terminado de realizar el procedimiento, entonces directamente, ¿qué quiere decir? Que nosotros hemos producido un daño a nivel del periodonto. Se estaba hablando de la papila interdentaria, entonces de los ligamentos que tenemos a nivel del periodonto. Entonces vamos a tener lesión que nosotros podamos haber
producido por trabajar inadecuadamente. Podemos lesionar también la papila interdentaria con nuestro procedimiento si no lo hacemos con el debido cuidado. Estamos procediendo a la separación de los dientes. ¿Qué podríamos dañar también que está bajo nuestra responsabilidad? El paquete vasculonervioso. Podemos producir la sección del paquete vasculonervioso si es que no empleamos el cuidado necesario. Y también las estructuras óseas de soporte donde se encuentra la pieza dentaria. Entonces, este procedimiento, si bien parece ser simple, se lo debe emplear con muchísimo cuidado. ¿Por qué razón? Porque queremos conseguir la separación mínima de la pieza dentaria, ¿no es cierto? Que buscamos 1.3 aproximadamente de espacio para poder trabajar, pero debemos cuidar de que estas estructuras son de entera responsabilidad nuestra, ¿ya? Por lo tanto, el emplear estos procedimientos que nosotros lo vamos a hacer, ¿qué quiere decir? De que ya sea el inmediato o el inmediato lo debemos hacer con el mayor cuidado posible. No solamente al colocar, sino también al retirar, ¿ya? Para que no produzcamos ningún tipo de dolor, ningún tipo de molestia. Esto ya habíamos mencionado, que la separación de los dientes tiene dos procedimientos, el mediato y el inmediato. ¿Qué quiere decir el mediato? Como su nombre lo indica, entonces este método mediato va a conseguir sus fines lenta y gradualmente, empleando horas y a veces días. Entonces, ¿qué sucede? Viene un paciente ahora con una lesión proximal, tiene la molestia, no consigo hacer un buen diagnóstico clínico, entonces puedo emplear uno de los elementos que voy a tener para conseguir hacer esta separación. Voy a aplicarlo hoy día para que mañana yo tenga ya el espacio necesario y pueda realizar el procedimiento operatorio. Entonces, en el mediato, los fines se consiguen en horas y a veces en días, ¿ya? De acuerdo al sector donde estemos trabajando, sector anterior o sector posterior. Entonces, el método mediato del que estamos hablando va a actuar por compresión mecánica y va a actuar con inhibición salival. ¿Qué quiere decir por compresión mecánica? Compresión mecánica quiere decir que yo voy a emplear una fuerza con los elementos que yo utilice, donde voy a conseguir llegar a la relación de contacto, y como voy a utilizar este procedimiento, entonces lo voy a hacer con el mayor cuidado, para que al día siguiente, 24 o 48 horas, yo ya pueda trabajar. Entonces, utilizo elementos mecánicos que van a hacer presión, donde a nivel de la relación de contacto. Y otro procedimiento que tengo, otra acción por el que van a actuar los elementos por el método mediato, va a ser por inhibición salival. ¿Qué quiere decir por inhibición salival? Que estos elementos al contacto de la saliva van a aumentar su volumen poco a poco a nivel de la relación de contacto y van a ir posteriormente a conseguir la separación de los dientes. ¿Están escuchando, chicos, o se han dormido? Sí, doctorita, se escucha. ¿Está todo bien? Sí, ¿No hay ninguna doctora, duda? Ya, Sí, perfecto. doctorita, está claro. Sí, quiero escucharlos para que no esté yo solita aquí charlando como loquita, ¿no es cierto? Quiero tener la atención de ustedes. Entonces, hemos hablado de la separación mediata y hemos dicho que vamos a actuar por compresión mecánica y por inhibición salival. ¿Qué elementos utilizamos nosotros para utilizar la compresión mecánica? Uno de los elementos que vamos a utilizar es la gutapercha, ¿ya? Que ustedes conocen. ¿Cuándo se utiliza esta? Está indicada especialmente en dientes, como están viendo ustedes, cuyas caries proximales están invadidos de borde marginal. Sabemos que estas lesiones son de avance rápido y muchas veces va a quedar el esmalte completamente socavado por la dentina, ¿no es cierto? Aparentemente no hay nada, pero tenemos este aspecto y entonces lo que vamos a utilizar cuando una lesión es más pequeñita, entonces podemos utilizar la gutapercha como elemento de separación de los dientes. ¿Cuál sería nuestra técnica?
¿qué es lo que vamos a hacer? Ya sea sector anterior o posterior. Entonces tomamos un pedacito de gutapercha, aislamos el campo operatorio para no tener presencia de humedad. Eliminamos ligeramente la dentina infectada, si es que se nos permite. Eliminar esto con mucho cuidado para no producir fractura del esmalte. Calentamos ligeramente la gutapercha, la ablandamos y podemos llevar a la cavidad donde colocamos en exceso. Haremos de cuenta que estamos colocando aquí. Colocamos en exceso y posteriormente esta se va a acomodar y va a actuar por compresión, donde queremos que vaya por exceso a nivel oclusal. ¿No es cierto? Entonces el paciente al ocluir, entonces va a hacer de que esto rebalse y podamos conseguir la compresión y tengamos bastante ajustada la relación de contacto. ¿Ya? ¿Están de acuerdo con este método? Quiero escuchar sus opiniones. Con la gutapercha como elemento que actúa de separación de los dientes por compresión mecánica. Premio al que participa. Doctorita, Ya, Fanola. bueno, yo la verdad nunca he visto o utilizado anteriormente en la clínica esta técnica, pero ¿Ya? no sé qué tan efectiva sea dependiendo cuál sea también la resistencia y maleabilidad del material cuando está caliente y también si es que digamos no le provoca el calor a algún dolor o algo al diente, peor si es que existe dentina expuesta. Ya, muy bien. A ver, Fanola. ¿Otra opinión, por favor? Solo 3 voy a aceptar. 3 premiados. A ver, rápido. ¿Quién más va a participar? Doctora, Sí, a la gutapercha de estar caliente no se va a pegar al diente esa es la idea, ¿no? Que se pegue. y el otro diente, pero también, doctora. Aquí en la imagen estamos viendo que afecta a dos piezas dentales. Claro, tendría que estar a los dos. Y si vemos aquí, por ejemplo, esta diapositiva es más para explicarles esta diapositiva, porque en realidad aquí nosotros no necesitaríamos hacer separación de los dientes, porque nuestra cavidad ya nos permite ver directamente dónde se encuentra nuestra lesión, hasta dónde estaríamos hablando de cavidades más pequeñitas. Sin embargo, para ¿quién ha hablado? ¿Goitia? Sí, doctora. Ya, muy bien, Goitia. Entonces, ¿qué sucede aquí? De que directamente esto se utilizaba. En la actualidad está completamente contraindicado. ¿Por qué razón? Porque a ver, ¿por qué está contraindicado? Porque nosotros sabemos que debemos cuidar la vitalidad de la pulpa dentaria, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede con esto? De que si es que vamos a calentar gutapercha, por más que esté aisladito, esté bien nuestra cavidad, sea una cavidad pequeñita, entonces el hecho de ablandar y calentar la gutapercha y presionar, entonces, más que todo, el calentar va a producir daño a la pulpa dental, ¿no es cierto? Entonces, no queremos que suceda eso. Entonces, este método se lo menciona, pero no es aconsejable utilizarlo. Podemos utilizar otros métodos, pero por el problema del calor es preferible evitar utilizarlo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver otro que tenemos, el de bronce latón que tendríamos aquí. ¿Ya? El método del alambre de bronce latón, ¿ya? Es un método mediato también que se indica como aconsejable. La técnica es fácil,
¿En qué consiste? En tener 10 centímetros de este alambre, que es fácilmente maleable, fácilmente se lo puede... permítame un minutito, por favor. Es la directora, enseguida les contesto. Otro procedimiento mediante el alambre de bronce latón, que es un alambre fácilmente maleable, es el más aconsejable para el sector posterior, fácil en su técnica y debe tener 0,5 milímetros de diámetro, ¿ya? Generalmente se lo utiliza ¿dónde? En la zona del sector posterior, que debe tener 0,5 milímetros y de menor diámetro o más delgadito para el sector anterior. Ustedes pueden observar, este es el alambre que se coloca por debajo de la relación de contacto. Se lo debe llevar de los dos extremos a la parte oclusal y suavemente se va doblando con un alicatito hasta conseguir una ligera presión. Debemos actuar suavemente porque ya sabemos que tenemos 4 estructuras bajo nuestra responsabilidad y no queremos que dañe esto, ¿no es cierto? Entonces, vamos ajustando poquito a poco y el paciente debe hacernos una señal para que nosotros, si es que produciéramos dolor, entonces ir disminuyendo la presión. Se toma una longitud de 10 centímetros, se hace pasar por debajo de la relación de contacto de vestibular a lingual y se va ajustando poquito a poco, ¿ya? Una vez que estamos ya consiguiendo ligeramente la presión que necesitamos a nivel de la relación de contacto, cortamos los excesos que tengamos en la superficie y el extremo lo doblamos como están viendo ustedes aquí a nivel de la relación de contacto para que no dañe tejidos blandos. Es un procedimiento que se lo emplea generalmente el sector posterior. Entonces, más o menos debe quedar en esta condición para no producir daño. Donde vamos a llevar el extremo que ha quedado a nivel de la cara palatina o cara lingual, donde vamos a acomodar esto para que no produzca ningún daño. Se puede recetar al paciente analgésicos, por si acaso hubiera dolor en las primeras horas, ¿bien? Se va a poder observar de que pasadas las 24 horas, generalmente en el sector posterior, el alambre va a quedar ligeramente suelto. Eso quiere decir que está actuando. Y si no fuera lo necesario, entonces se puede volver a hacer el mismo procedimiento para las 24 horas subsiguientes, donde ya tendremos el espacio necesario para poder trabajar. ¿Cuánto creen ustedes que es suficiente para que nosotros podamos trabajar? Para que podamos tener una buena visibilidad de la cara proximal. En el espacio, doctora. Claro, es lo que buscamos. Lo que buscamos es a nivel de la relación de contacto. Ustedes saben de que la relación de contacto es una área de inmunidad relativa. No se produce caries en la relación de contacto. ¿Dónde vamos a encontrar caries nosotros? Vamos a encontrar caries por encima, por debajo, por delante o en la cara posterior de la relación de contacto. Cuando la lesión ya ha avanzado, es que directamente ya se va a producir la fractura y va a abarcar la relación de contacto. Pero antes, cuando es una lesión incipiente, nunca está ubicada en la relación de contacto, ¿ya? Entonces, ¿cuánto piensan de que es suficiente para conseguir trabajar, tener buen acceso, buena visibilidad? A ver, un voluntario. Unos 2 milímetros, doctora. 1.3 milímetros, doctora. ¿Cuánto?
1.3 milímetros el diámetro. 1.3. Con 1.3 ya tenemos espacio suficiente para poder trabajar, ¿ya? Tú eres Castro, ¿no? Sí, doctora Castro Torres. Castro Torres. Bueno, vamos a continuar. Entonces tendríamos, que hemos visto, método de la gutapercha y método del alambre de bronce latón. Hay una diapositiva que está atrásito que luego la vamos a traer aquí, ¿ya? La separación, hemos dicho compresión mecánica, imbibición salival. Por imbibición salival, ¿qué tendríamos? Por imbibición salival habíamos dicho que utilizamos elementos de que con acción de la saliva, entonces estos van a, por el contacto con la humedad, van a aumentar de volumen y por lo tanto vamos a conseguir la posibilidad de conseguir mayor espacio, ¿ya? Entonces, ¿cuáles tenemos? 3 elementos. Tenemos el hilo de seda trenzado, un hilo especial que también lo vamos a colocar a nivel de la relación de contacto. Es uno que vamos a usar. Algodón hidrófilo, que también tiene esas características de aumentar de volumen una vez que entra en contacto con la humedad. Y las cuñas de madera de naranjo o de madera que ustedes las conocen de memoria y las utilizamos en la clínica. Ya estamos hablando de separación mediante el método mediano. El hilo de seda trenzado es similar a lo que hemos visto con el alambre de bronce latón. Utilizamos 10 centímetros de hilo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar en esta forma a nivel de la relación de contacto y luego vamos a hacer pasar un extremo por el asa que hemos formado y vamos a proceder a anudar a nivel de la relación de contacto, ¿ya? Entonces, tenemos que asegurarnos de que esté bien ubicada a nivel de la relación de contacto, que una vez esté esto completamente acomodado al contacto con la saliva y en las próximas horas, 24 horas aproximadamente, este va a ir aumentando de volumen, se va a hacer más grueso a ese nivel y va a conseguir la separación de los dientes, aproximadamente en la cantidad que necesitamos. Entonces, por la acción de saliva, el hilo absorbe humedad, se contrae y aumenta su volumen, produce la separación de los dientes. Esta técnica es utilizada generalmente cuando se requiere poco espacio, por lo tanto es más aconsejable utilizarlo en el sector anterior que en el sector posterior. Doctorita, ¿será Dime. que puede volver a su diapositiva anterior? ¿Está? Sí, esa quería ver. Ah, ya, había sido cerca a la parte incisal, ¿no? Sabemos que la relación de contacto va a depender también de la forma de las piezas dentarias. Por ejemplo, en los dientes triangulares, generalmente la relación de contacto está más hacia incisal. Entonces, y la idea de conseguir la separación de los dientes, ¿dónde está? En que el elemento que estamos utilizando sea exactamente ubicado a nivel de la relación de contacto. Porque si colocamos por debajo de la relación de contacto, no vamos a conseguir absolutamente nada. Colocamos por encima de la relación de contacto, tampoco vamos a conseguir nada. ¿Dónde necesitamos la separación? ¿Dónde está ubicada la lesión? Generalmente alrededor de la relación de contacto. Y no podemos entrar a la adivinanza, entonces tenemos que conseguir este espacio, este nivel. Ahora, si estamos utilizando, por decirles, cuñas de madera, colocamos inadecuadamente, nos vamos más hacia la papila interdentaria, no vamos a conseguir un buen resultado, no vamos a conseguir separación a este nivel, sin embargo, vamos a estar produciendo daño a ¿quién? A la papila interdentaria, que la vamos a tener completamente irritada, ¿ya? Por eso se trata de que utilicemos elementos que nos permitan trabajar, conseguir la separación sin producir daño al tejido gingival. ¿Está bien, Panola? Sí, doctorita, está bien, gracias. Muy bien. Pasamos al algodón hidrófilo. El algodón hidrófilo habíamos visto también que es otro elemento de que nos va a permitir a nosotros actuar en forma adecuada, ¿ya? Entonces, ¿qué característica? Igual que el hilo de seda trenzado, aumenta de volumen al contacto con la saliva. Es importante aislar campo operatorio para no trabajar en medio húmedo.
secar el área donde vamos a trabajar con la jeringa triple, comprimimos el algodón hidrófilo y lo acomodamos exactamente a nivel de la separación de las piezas a nivel del interventario, ¿no es cierto? Vamos a ejercer presión y utilizando también un método mixto con el hilo de seda trenzado, pasamos por debajo de la relación de contacto y poco a poco a nivel oclusal vamos a ir ajustando para que poco a poco vaya penetrando el algodón hidrófilo y con la ayuda del hilo de seda trenzada también consigamos una ligera presión a este nivel y con el contacto con la saliva vaya aumentando de volumen. No es aconsejable dejarlo solo porque es muy fácil que pueda desplazarse, por lo tanto se recomienda hacer la técnica mixta y para que quede firmemente en el lugar que nosotros estamos colocando. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la técnica. Procedimiento tiene doble acción porque estamos utilizando el algodón y el hilo al mismo tiempo. ¿Ya? El hilo se acorta en sentido longitudinal, aumenta su volumen y conseguimos el resultado. Tenemos las bandas elásticas, son bandas ligeramente planas y largas que tienen diferente espesor y también tenemos las ligaduras interproximales que ustedes las conocen, ¿no es cierto? Aquí vamos a hablar de las ligaduras interproximales. Las bandas elásticas también se las menciona y se las utiliza. Aquí tenemos las ligaduras interproximales que pueden, al igual que las bandas, utilizarse en sector anterior y sector posterior. Ustedes están viendo de que la dificultad en realidad mayor que se tiene para la separación de los dientes es más en el sector posterior porque se necesita mayor fuerza. En el sector anterior no es mucha la resistencia que tenemos, pero sin embargo es necesario utilizar estos procedimientos. Las ligaduras interproximales entonces se las utiliza sector anterior, sector posterior y se presentan en forma de aros de diferente diámetro y colores. Son aquellos que ustedes también utilizan en ortodoncia, ¿ya? Entonces es más fácil para ustedes el poder utilizar estas porque no van a tener que complicarse con la técnica y es más fácil que la puedan colocar consiguiendo buenos resultados. Para poder colocar las ligaduras interproximales, es importante que las estiremos al máximo, seleccionamos cuál es la que necesitamos y seleccionamos, las estiramos biencito para poder acomodarlas en el interior de la relación de contacto. También dejamos durante 24 horas, que vamos a observar que está también ya ha conseguido un espacio necesario, o si es sector posterior también, cambiamos de ligadura, otra más gruesita, para repetir el procedimiento para 24 horas después. ¿Ya? Es importante, como les decía, de que cualquiera de los elementos que estamos usando, utilizamos a nivel de la relación de contacto. No tiene que quedar por debajo, lo que les decíamos a Fanola, porque no vamos a ejercer ninguna fuerza, ninguna presión, no vamos a conseguir ninguna separación. Y si está por encima de la relación de contacto, entonces generalmente vamos a dañar la papila interdentaria. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Este procedimiento podemos decir de que, comparado con los anteriores, de la gutapercha, el alambre, el hilo de seda trenzado, el algodón hidrófilo, entonces yo pienso de que este es uno de los procedimientos más simple, fácil de poder emplearlo, económico porque no tienen mayor costo, es fácil que puedan adquirirlo, es un método versátil y consigue buenos resultados, ¿no es cierto? Están pudiendo ver ustedes, entonces no va a producir ningún daño, no va a lesionar los tejidos blandos, no va a dañar el labio, entonces vamos a conseguir buen resultado. Y el espacio que vamos a conseguir con las ligaduras interproximales, que es lo que se busca, es de 0,35, que es una relación de contacto bastante estrecha, aproximadamente a 1 milímetro, 1.3 incluso se puede considerar.
¿Ya? Hacemos el procedimiento, se ha conseguido el espacio y posteriormente directamente podemos producir, realizar la restauración y con toda seguridad después de las 48 horas vamos a ver cómo el diente va volviendo a su posición inicial sin haber producido ningún daño. ¿Ya? Doctorita, ¿Sí? Dime, ¿y María. hay casos que después de transcurridas las 24 horas todavía no se tenga el espacio suficiente? Claro. Habíamos visto en el concepto de separación de los dientes por el procedimiento inmediato, hemos dicho de que con algunos pacientes vamos a conseguir muy buen resultado, en algunos en horas, unas 24 horas podemos ver de que ya tenemos un buen resultado, que sería un día, digamos, o de lo contrario 24 a 48 horas, pero vamos a conseguir la separación. Entonces, de eso se trata. 24 horas hacemos el control. Si no hemos conseguido el espacio suficiente, queremos un poquito más, entonces empleamos otra ligadura un poquito más mayor, más gruesa, ¿no es cierto? Pero generalmente 24. ¿Dónde tenemos problemas? Tenemos problemas en el sector posterior. En el sector posterior, que incluso el acceso, la visibilidad es más complicada y también la fuerza de las piezas dentarias por el hecho de el número de raíces que tienen, ¿no es cierto? Entonces nos va a ofrecer mayor resistencia. No tanto en premolares, caninos, incisivos, superiores, inferiores, sector anterior, es más fácil la posibilidad de conseguir espacio en 24 horas. Por ejemplo, en este alambre de bronce latón que nos decían de que colocamos 24 horas, está suelto el alambre, ahí está dando vueltas alrededor de la relación de contacto, ¿no es cierto? Y si necesitamos más espacio, ¿qué hacemos? Retiramos ese alambre y volvemos a colocar otro ejerciendo presión para conseguir un espacio mayor ya a las 24 posteriores horas. ¿Ya? Entonces, cuando no se consigue el resultado que esperamos. Siempre el sector posterior nos va a llevar más tiempo que el sector anterior. ¿Está claro? Sí, doctorita, gracias. Doctorita, una pregunta, por Dime. favor. ¿Cuánto es lo máximo que podemos separar los dientes sin producir daños? Para poder trabajar y no producir daños, para nosotros es suficiente de 1 a 1.3 milímetros. Hemos dicho que la unión de las piezas dentarias, generalmente cuando tenemos una estrecha relación de contacto, es aproximadamente de 0,3. Ahora, si hay apiñamiento, la unión es mayor, apiñamiento de las piezas dentarias, pero no debemos sobrepasar tampoco mayor a más de 1.3 milímetros. Está bien, doctorita, gracias. Con 1.3, un buen aislamiento absoluto, entonces nosotros tenemos amplia visibilidad, podemos trabajar con instrumental adecuado, vamos a poder ver el lugar donde se encuentra la lesión. Hay piezas en el sector anterior donde el paciente insiste que tiene una lesión de caries. Algunas personas, por ejemplo, pacientes que tienen mucho cuidado con la higiene bucal, entonces sienten la incomodidad que presenta al hacerse el aseo, la limpieza, el hilo rasgado, generalmente no se observa clínicamente mayor lesión de caries, pero el paciente insiste, no podemos decirle no hay. Tenemos que ver la manera de hacer esta separación y cuando veamos restauraciones clase 3 de Black, van a ver ustedes que dentro de las maniobras previas, uno de los principales pasos, ¿cuál es? La separación de los dientes. Separación de los dientes en clase 3 de Black, ya sea mediante procedimientos inmediatos o mediatos, pero hay que hacer la separación de los dientes. Nunca, por muy pequeñita que sea la lesión, eso les decía a veces el ejemplo, la más chiquitita, pensando de que va a ser más fácil el poder trabajar. Sin embargo, se presenta esta dificultad para ubicar la lesión, se presenta la dificultad de tener un buen acceso, se presenta la dificultad de poder restaurar la lesión, entonces a veces complica más que una cavidad mediana o grande, ¿no es cierto? Sin embargo, no podemos lanzarnos a hacer la preparación a la adivinanza, tenemos que ubicar exactamente dónde está la lesión ubicada para poder realizar el tratamiento, porque de lo contrario, entonces solamente estamos complicándonos la vida
sin poder hacer esta separación de los dientes, ¿ya? Entonces tampoco se debe exagerar, solo lo necesario de 1 a 1.3 máximo, porque les he dicho, de que una vez que hemos hecho nuestro procedimiento operatorio, que queremos de que las piezas vuelvan a la posición inicial. No debe haber dolor posteriormente, porque si hay dolor, ¿qué hemos hecho? Hemos lastimado, lesionado las fibras periodontales, hemos lesionado papila interdentaria o hemos lesionado el tejido óseo de soporte, o podemos hasta seccionar el paquete vasculonervioso, cosa que no queremos, ¿no es cierto? Entonces, por eso, de acuerdo a lo que estamos viendo, vamos a elegir nosotros el elemento que nos permita mayor garantía, mayor seguridad para poder emplearlo, pero tenemos que utilizarlo y emplearlo para conseguir buenos resultados en nuestro procedimiento operatorio. Estas cuñitas de madera de naranjo, ustedes la conocen desde tercero, creo. Entonces, estas entrarían, las ligaduras entrarían dentro de qué procedimiento, mediato, inmediato. Chicos. Mediato, doctora. Mediato, ¿no es cierto? Estas cuñitas de madera de naranjo, mediato, inmediato. Mediato también, doctora. Esta es mix. Las ligaduras, estas cuñitas de madera son mixtas, porque pueden actuar en el momento que estamos trabajando, mientras preparamos nuestro material, todo, realizamos la separación y hasta que vayamos haciendo preparando material y todo lo que vamos a utilizar en contacto con la saliva, ya va a ir aumentando de volumen y consiguiendo su espacio. Entonces, si es suficiente, no es necesario despacharlo al paciente hasta el día siguiente, entonces es mixto. Puede ser inmediato y mediato, ¿ya? ¿Y por qué método actuaría? ¿Cuál sería su mecanismo de acción? A ver, chicos. Doctora, ¿sería más de compresión? ¿Compresión mecánica? ¿Cuál? ¿La cuña de madera? ¿Chambi? Sí, doctora. ¿Ya sería compresión mecánica? Sí. Creo. Y también sería imbibición salival. Entonces, las cuñas de madera de naranjo actúan por compresión mecánica y por imbibición salival, porque se va a humedecer y ahí va a comenzar a aumentar de volumen. En cambio, las ligaduras interproximales son por compresión mecánica, ¿no es cierto? Entonces van a ir aumentando de volumen. Bien, Champi. Bueno, entonces las cuñitas de madera de naranja se emplean en forma de pequeñas cuñas. Sabemos de que vienen estas ya fabricadas o nosotros podemos adaptarlas de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no es cierto? Yo puedo, si necesito una más gruesita, entonces puedo un palito de fósforo o mondadientes, entonces con un bisturí puedo tallarlo más o menos para conseguir la presión que necesito a nivel de la relación de contacto, ¿ya? Entonces se emplean en forma de pequeñas cuñas cortadas con forma y tamaño de acuerdo a las necesidades. Para conseguir la separación es necesario forzar la relación de contacto. Podemos colocarlas de incisal a cervical o podemos colocarlas de vestibular hacia palatino. Lo importante es que si vamos a dejar esto en boca para separación inmediata, entonces que cortemos los extremos para no producir daño a tejidos blancos. ¿Ya? Entonces, estas cuñas de madera se las utiliza como método inmediato, lo consideramos mixto, ¿ya? Y también actúa por compresión mecánica e imbibición salival. Aquí pueden observar esta forma de aplicarla. Aquí sabemos que el vértice siempre debe ir colocado hacia relación de contacto y la base tiene que ir a nivel de la papila interdentaria. Entonces, ¿dónde vamos a conseguir la separación? Donde queremos separar a nivel de la relación de contacto, y esta es la forma de colocar. Se corta el extremo hacia vestibular y también hacia palatino para no producir daños. Entonces, como habíamos dicho,
alojamos la cuña a nivel de la papila interdentaria y esta saben que la utilizamos también para las restauraciones. ¿Cuándo? Para mantener generalmente la matriz interproximal para que esta no se mueva en el momento de la restauración. Con mayor razón lo vamos a hacer en el momento de conseguir espacio para realizar el procedimiento operatorio de eliminación de caries. ¿Ya? Entonces, aquí estamos viendo que se va a conseguir una separación lenta y gradual. Aquí, por ejemplo, se está utilizando dos cuñas, una por vestibular y otra por lingual o palatino, para conseguir mayor separación. ¿Ya? Como habíamos dicho, este procedimiento puede ser considerado mixto. Se puede conseguir la separación inmediata. Generalmente hacemos esto cuando estamos en la clínica. Entonces, mientras preparamos todo, entonces ya va actuando la cuñita. O de lo contrario, se lo deja para el día siguiente. Bueno, hemos visto todo lo que es separación por el método mediato, donde empleamos horas, empleamos días, hemos dicho de 24 a 48 horas. No se llega generalmente a las 72 horas porque no es necesario. El método inmediato, ¿en qué se diferencia del método mediato? Este método inmediato, como su nombre lo dice, constituye el sistema más práctico, seguro y el que menos molestias produce al paciente. ¿Ustedes utilizarían anestesia para este procedimiento? Porque dentro de este procedimiento, dentro de las ventajas que indica, de que el hecho de utilizar anestesia es el trabajar en una sola sesión, no produce molestias al paciente porque está anestesiado, no tiene necesidad de una segunda consulta, entonces supuestamente es lo mejor. ¿Están de acuerdo con esto? Yo creo que sí, doctorita, en especial más que todo por el paciente, ya que nosotros tenemos que brindar mayor seguridad y comodidad a los pacientes. Entonces, para que de esa manera ellos también se sientan bien y no, más que todo, si no produce ningún dolor y si no produce molestias, entonces yo creo que sería un método ideal. Muy bien. A ver, Chumacero. Doctorita, yo quiero participar. A ver, Lucero. Yo recuerdo que el año pasado nos enseñaron que cuando utilizábamos anestesia también no favorecíamos a las defensas del paciente, ¿no? Para saber cómo él se siente o cómo está en este momento. Tal vez estamos haciendo algún daño y porque el paciente no siente, entonces lo dejamos pasar por alto. Solo eso, doctorita. Muy bien. Lucero, tú no estás en mi lista. Lucero. Soy Castro Quispe, doctorita. Castro Quispe. Yo te estoy buscando como Lucero del Mar y no te encuentro. Ya. No, doctorita, está bien. Muy bien, Lucero del Mar. Bueno, chicos, su compañera tiene mucha razón. Y en todo procedimiento operatorio pasa esto, no solo con la separación de los dientes, sino incluso en la preparación cavital. Nosotros hemos hablado de cavidades superficiales, medianas y profundas. Hemos hablado de mantener la vitalidad de la pulpa dentaria, preservar la vitalidad. Pero si es que nosotros vamos a anestesiar al paciente, para nosotros va a ser mucho más fácil el trabajo, vamos a poder eliminar la lesión, el paciente va a estar feliz de la vida, no le va a doler absolutamente nada, vamos a terminar más rápido y todo va a ser una maravilla, ¿no es cierto? Porque el paciente nos va a dejar trabajar. Pero sin embargo, la anestesia, y esto quería decirles siempre a un principio, de que en operatorio dental se debe evitar al máximo el anestesiar.
porque la anestesia, si bien es un procedimiento, es una técnica que nos puede facilitar el tratamiento, también tendríamos que considerar que nos puede complicar la vida. ¿Por qué razón? El hecho de que el paciente no tenga dolor, entonces va a hacer de que nosotros podamos ponerle con ganas la preparación, podemos preparar muchas veces sin refrigerar, podemos emocionarnos y hacer cosas indebidas que produzcan daño a la pieza dentaria. En cambio, si el paciente va a sentir ligera molestia, eso tampoco quiere decir que lo vamos a torturar haciéndolo sufrir, ¿no? Pero sin embargo, si el dolor es tolerable, para nosotros va a ser un freno, nos va a permitir tener mucho mayor cuidado y trabajar con precaución para no producir daño en los tejidos duros y también en la pulpa dentaria. Entonces, lo mismo aquí dice método inmediato, constituye el sistema rápido, práctico, seguro. Sin embargo, hemos visto de que tenemos 4 estructuras dentarias bajo nuestra responsabilidad. Y si nosotros habíamos indicado de que para utilizar cualquiera de estos elementos vamos a colocar, vamos a ir ajustando suavito, va a haber presión del paciente, va a doler, vamos a parar. Nuevamente vamos ajustando un poquito hasta que haya molestia el paciente y paramos, así poco a poco. Y lo mismo hemos dicho para retirar, porque de nada sirve que coloquemos con mayor cuidado y al retirar jalamos, sacamos todo. No vamos a permitir que el ligamento periodontal vuelva suavemente a la posición normal. Entonces vamos a producir un daño al paciente. Entonces, si es que anestesiamos, entonces habría que ponerlos entre comillas, ¿no? Ahora, de que es un método inmediato, práctico, seguro, también. Pero hay que emplearlo con bastante cuidado. La anestesia no siempre es la mejor recomendación para trabajar. Se puede utilizar esto, como habíamos visto antes, sensibilizar al paciente para tener la tolerancia y colaboración del mismo, ¿ya? Entonces, vámonos, métodos inmediatos. Constituye el sistema más práctico, seguro y eficaz, y el que menos molestias produce al paciente y al operador también, por supuesto. ¿Qué ventaja nos permitiría la separación inmediata? Hemos dicho diagnóstico rápido, porque vamos a emplear el separador y vamos a ver rápidamente dónde se encuentra la lesión. Fácilmente nos va a permitir ubicar la mancha blanca, donde está la lesión. Y si vamos a aprovechar que hemos utilizado el separador de los dientes, vamos a ver nosotros de que podemos eliminar la lesión y aprovechar en una sesión el tratar la preparación, diagnóstico, preparación y restauración. Así estamos eliminando una segunda consulta para el paciente y para nosotros también, que vendría a ser de bastante utilidad. ¿Cuál sería la desventaja? La incomodidad de la anestesia, si es que hemos anestesiado. ¿Ya? Y como son, bueno, vamos a ver después, irritación de la papila gingival. Esas serían las ventajas y las desventajas de la separación inmediata. Entonces, ¿qué elementos utilizamos nosotros para la separación de los dientes mediante el procedimiento inmediato? Hemos dicho, conseguimos la separación en una sola sesión. ¿Y qué utilizamos? ¿Qué elementos? En la separación inmediata vamos a utilizar elementos metálicos, ¿ya? Son dispositivos metálicos y mecánicos que utilizamos en la separación inmediata. Y con ella nosotros vamos a poder separar de acuerdo al espacio que queremos conseguir, de acuerdo a nuestras necesidades. Estos separadores metálicos los podemos encontrar de diferente forma, de diferente marca, en el comercio dental. Ya es fácil poder conseguirlos. Sin embargo, tenemos algunos que son los más indicados. Estos separadores mecánicos que hemos indicado, van a disculpar, está acelerada esta computadora. ¿Ya? Entonces, otra de las ventajas de los dispositivos mecánicos, metálicos que estamos hablando, que se mantienen durante todo el tiempo del procedimiento operatorio que nosotros necesitamos,
asegura la inmovilidad de las piezas dentarias cuando estamos realizando la preparación, no va a haber esta vibración que se presenta. Entonces vamos a poder tenerla durante todo el tiempo operatorio. Entonces, estos separadores mecánicos y metálicos que hemos dicho que se utilizan en la separación inmediata, son dispositivos que se pueden utilizar también tanto en el sector anterior y sector posterior. Como los separadores, en el método inmediato habíamos visto de que los separadores actuaban por acción de compresión mecánica y actuaban por inhibición salival. Aquí los separadores que vamos a ver nosotros actúan por acción de cuña y por acción de tracción. Si yo les haría una pregunta de examen y les digo, indiquen cuál es el mecanismo de acción o cuál de los separadores inmediatos, entonces estos actúan por acción de cuña y por acción de tracción, de acuerdo al separador que vamos a ver nosotros. Tenemos uno, que es el separador simple de Ibori. Este separador simple de Ibori es el que utilizamos nosotros, el más indicado, el más aconsejable, podríamos decir, en el sector anterior, sobre todo, el de preferencia para poder utilizar, ¿ya? Este, entonces, se utiliza en el sector anterior, donde nosotros vamos a hacer nuestros procedimientos. Entonces, el de elección sería el separador simple de Ibori. Este separador consta de dos cuñas montados en una rígida armazón metálica y tiene forma de arco, que lo vamos a ver enseguida. Entonces, a ver, vamos a ver. Dice, para utilizar este separador simple de Ibori, se separa las partes activas para ubicar el separador, alojar aquí lo tenemos. Este es el separador simple de Ibori. Este es el que tenemos en la clínica, este es el que utilizamos, y este simple de Doctorita, Ibori, disculpe que le moleste. ¿Tienen clases? ¿Le puedo pedir permiso para retirarme, por favor? Es que me sacaran ahorita la muestra del COVID. ¿Ya? ¿Quién eres? Por favor. ¿Andia? Andia, doctora. Muy bien, ya estamos terminando, Andia, no te preocupes. Ya, gracias, doctora, me disculpa. Ya, entonces este separador simple de Ibori se utiliza en el sector anterior, ¿ya? Y las características, como hemos dicho, es un armazón metálico rígido que tiene dos puntas, por esto actúa en acción de cuña. Esta cuña es fija, que va a ir a la papila hacia el sector anterior, como están viendo. Estos son, ¿ya? Y esta cuña, la inferior, es movible, que se va a ir hacia la cara palatina, a nivel de la papila interdentaria, para acomodarse de esta forma. Entonces, esto es movible, esto se separa y actúa moviendo, activando este tornillo. Activando este tornillo para hacer actuar, entonces aflojamos completamente en esta forma, y una vez que hemos acomodado en el sector anterior, vamos cerrando poquito a poco el tornillo para que la parte activa de la cara palatina vaya acomodándose a nivel de la papila y vaya presionándose ligeramente, ¿ya? Entonces, este es el que utilizamos en la clínica, el que menos problemas trae para su aplicación y nos ofrece buenos resultados. En este separador de Ibori, la única desventaja, ¿cuál es? De que para ser utilizado y trabajar en mejores condiciones y sin permitir de que este sea desplazado, entonces muchas veces con Godiva se lo puede asegurar en la cara palatina para que este no sea desplazado, pero sí es una forma de asegurarnos que este no se mueva, ¿ya? Entonces es un procedimiento que se emplea para esto. El separador de Elliott es otro que ustedes necesitan conocerlo. Este está constituido, también nos sirve para el sector anterior, para premolares y molares. Da mejor resultado en incisivos centrales y laterales.
Está constituido por dos barras, como ustedes pueden ver, dos barras metálicas que tienen su cuña y están unidos por un resorte aquí en la parte donde se unen los dos brazos. Y están activados por este tornillo que también va a permitir ajustar poco a poco hasta que ambas cuñas vayan a unirse, tanto por la parte palatina y la parte vestibular. Entonces se debe aplicar con mayor cuidado. Entonces se utiliza sector anterior también y sector premolares, y también se podría usar en posteriores, pero el mejor resultado tenemos en sector anterior. ¿Cuál creen ustedes de que es mejor, Elliot o Ivory? El helio, doctor. El helio, perdón, el de Ivory. Si bien este aparato, por la ubicación, parecería que nos va a permitir mejor visualización del campo operatorio, entonces aparentemente sí nos permitiría mejor visión de nuestra preparación, pero el problema de que este es muy inestable, hay el riesgo de que en cualquier momento pueda desplazarse. En cambio, el de Ivory es más fácil el poder mantenerlo en la posición correcta. Incomoda ligeramente, pero es más seguro. En cambio, este puede lastimar la papila interdentaria una vez de que al mínimo descuido pueda desplazarse. Entonces, el más recomendable, el simple de Ivory, ¿ya? Aquí pueden observar, utilizado siempre más en dientes anteriores, también para posteriores. Aquí el uso en premolares, pero si se fijan, esto hace de que sea bastante inestable y pueda resbalar en cualquier momento. Referente a la visibilidad que presenta, sí, es mucho mejor que el de Ivory, pero la seguridad hace de que el otro sea de elección. Estos dos actúan entonces por acción de cuña. Aquí podemos ver en el sector anterior cómo se lo utiliza, las cuñas que hemos dicho y la barra que directamente va a ser la que, cuando activemos el tornillo, vamos a conseguir la unión de ambas cuñas. Aquí hablamos del separador de Ferrier que se utiliza en el sector posterior, ¿ya? Estos actúan por el principio de tracción. Los dos anteriores hemos dicho por acción de cuña, ¿ya? Este separador de Ferrier está indicado especialmente para el sector posterior, ¿ya? Tiene también, aquí vamos a observar, es este que tiene dos barras fijas. Se puede utilizar en el sector posterior, como hemos dicho, para lo que está indicado, y tiene aquí un tornillo, el cual se activa con este aparatito que nos va a servir para ir moviendo poco a poco hasta conseguir la presión a este nivel de la relación de contacto para poder conseguir la separación. Esto se utiliza en el sector posterior, el separador de Ferrier. Y tenemos el separador de Ivory, el doble de Ivory o el universal de Ivory, a diferencia del simple. El simple de Ivory era para el sector anterior y este separador doble o universal de Ivory que actúa por acción de cuña y por acción de tracción para el sector posterior también. ¿Ya? Este prácticamente ha quedado en desuso por la dificultad de poder utilizarlo en forma adecuada. Entonces, tendríamos el de Ferrier y el de Ivory que se utiliza en el sector posterior. Este prácticamente ha quedado en desuso. Y aquí indica de que se puede utilizar en anteriores o posteriores, pero la dificultad de desuso hace que prácticamente ya no se lo utilice. Este es el doble de Ivory. No quiero que confundan el doble de Ivory con el universal de Ivory, que es para posteriores. Bueno, chicos, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Algo que no haya estado claro, algo que quieran
¿Alguna duda? Sí, doctorita. Oh, no, Dígame. dale. Sí, seguí, Evita. Luego yo al final. Doctora, disculpe, en cuanto a los separadores de Ivory, ¿no hay la posibilidad de que pueda fracturar el diente? No, no, porque si hablamos de fracturar el diente, estaríamos hablando de un diente que se encuentra bastante debilitado, con dentina, con esmalte completamente socavado por dentina. Entonces, en esos casos no justifica el poder utilizarlo. Entonces, en esos casos podría fracturar. Donde se utiliza y necesitamos separación, generalmente es en lesiones incipientes. O incluso después de que se ha hecho ya la restauración, algunas veces vamos a ver un video de eso, donde directamente se puede utilizar un separador ya para conseguir una adecuada relación de contacto. Es cuando ya hemos hecho la restauración, queremos devolver la relación de contacto, entonces ahí se utiliza el separador de Ivory y se hace el procedimiento de acabado, pulido, utilizamos los diferentes elementos que tenemos para la separación de las caras proximales, tiras de papel, de lija, metálicas primero, luego de papel, y ahí directamente se puede utilizar para devolver una adecuada relación de contacto. No fractura el diente porque no vamos a utilizar en dientes debilitados. Se supone que en dientes debilitados nosotros tenemos amplia visión para el acceso a la lesión, entonces no es necesario. No se justifica utilizar un separador de Ivory. Estos los utilizamos generalmente en lesiones incipientes, lesiones que no se pueden observar, o cuando tenemos una relación de contacto demasiado estrecha en dientes apiñados y necesitamos devolver adecuadamente la relación de contacto para evitar justamente el impacto de alimentos y que produzcamos daño a nivel de la papila interdentaria. ¿Ya? Entonces, no hay, con el mayor cuidado se emplea, entonces no produce ningún daño. Está bien, doctora, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctorita, ¿cómo va esto del lado de los parciales? Creo que el grupo C y D estaba teniendo problemas. ¿Por qué? Porque ya les habían puesto exámenes para el día de